Saludos señores, ¿qué tal están? Espero que se encuentren bastante bien. El día de hoy vamos a hablar acerca de inversiones. La razón por la que quería traer este tema de nuevo al canal es porque me parece que el año 2022 va a ofrecer oportunidades muy interesantes para inversores. La actualidad macroeconómica es complicada. De hecho, potencialmente se podría poner peor en los próximos meses. Y generalmente cuando nos encontramos en este tipo de ambientes en donde hay mucho miedo, eso representa oportunidad para los inversores. Por eso es que he querido traer este video el día de hoy. Así que vamos a enseñar cómo detectar esos puntos en donde el interés por comprar ciertos activos, ya sea acciones, criptos, etcétera, es más alto, porque encontramos descuentos fuertes en este tipo de activos. El día de hoy vamos a mostrar una manera de cómo hacerlo sistemáticamente, además de cómo prepararse para hacer esas compras. Entonces voy a intentar ser lo más claro posible de cómo es el proceso de hacer estas inversiones, localizar esos puntos interesantes para entrar al mercado y holdear durante algún tiempo, potencialmente semanas o incluso algunos meses. Realmente esta estrategia no está pensada para que hagas holding a muchos años, pero eso es algo que perfectamente podrías hacer si es que esa es tu elección. Bien, vamos a comenzar hablando acerca de temporalidades. Vamos a utilizar gráficas para detectar estos puntos en donde vamos a entrar al mercado. Por lo tanto, debido a que estamos hablando de inversiones, vamos a utilizar temporalidades altas. Me estoy refiriendo a gráficas semanales o incluso mensuales. Para esta ocasión vamos a utilizar gráficas semanales, entonces estamos hablando de inversiones, así que por favor absténganse de preguntar si es que esto funciona en la gráfica de 5 minutos o 15 minutos. ¿Bien? De acuerdo, entonces estamos en TradingView, estamos en una gráfica semanal de BTC USD, como podemos observar, y lo único que vamos a abrir es un indicador, ¿vale? Nos vamos a ir a indicadores, vamos a escribir RSI y damos clic en índice de fuerza relativa. Este es el único indicador que vamos a necesitar para detectar esos puntos de potenciales entradas. Vamos a modificarlo un poco, le voy a cambiar el color para que sea más sencillo de ver, al menos para ustedes. Voy a quitar esta media móvil que tiene encima. Y especialmente lo que nos interesa del RSI es esta banda que está en el medio, que está en el nivel 50. Ahora, ¿por qué es importante para nosotros esta banda? Déjenme cambiar el estilo y ahorita explicamos por qué. Bien, usualmente cuando el RSI se va por debajo del nivel 50 en la gráfica semanal, normalmente significa que estamos en un buen lugar para comprar. Por ejemplo, aquí el RSI se fue por debajo del nivel 50 a partir de esta semana, aquí, hasta esta semana. Por lo tanto, el RSI te decía que durante esta zona este era un buen lugar para comprar. Vamos a ver otro ejemplo más atrás. Aquí de nuevo el RSI se va por debajo del nivel 50 hasta esta semana. Por lo tanto, aquí también oportunidad para comprar. Bien, ahora el nivel 50 puede ser reemplazable por otro nivel si es que tú así lo deseas. Personalmente, a mí me gusta el nivel 45 porque te permite tener entradas un poco más precisas. Ahora bien, no les recomiendo bajar demasiado ese nivel porque vas a tener muchas menos oportunidades de compra. Eso sí, cuando entres va a ser mucho más preciso. Pero de por sí este tipo de oportunidades ocurren con muy poca frecuencia, quizá una vez al año o incluso menos, ¿vale? Entonces tengan equilibrio entre la precisión de sus entradas con el tiempo, ¿vale? Que transcurre entre una señal y otra. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de cómo es que esto funciona, ¿vale? Vamos a regresar al año 2018, año en el que el Bitcoin comenzó a corregir fuertemente de este bull run del 2017. Bitcoin llegó prácticamente a los $20,000 y después de eso comenzamos a irnos hacia abajo. Bien, vemos el comportamiento del RSI durante estos periodos. Podemos ver que durante esta semana
la semana del 26 de marzo del 2018, el RSI se fue por debajo del nivel 45. Así que durante esta semana y también esta semana tuviste señal para comprar Bitcoin, ¿vale? Entonces, puesto que estamos utilizando una gráfica semanal, lo que tienes que hacer es esperar al final de la semana para comprobar si efectivamente tienes una señal de compra o no. Por lo tanto, al menos en criptomonedas, tienes que esperar hasta el domingo que se da el cierre de la vela para confirmar si es que tienes una señal o no, ¿vale? Entonces, al final de este domingo habrías comprado y al final de este domingo también habrías comprado. ¿Qué pasó después? Bueno, que tuvimos un movimiento interesante hacia el alza. Aquí el precio se encontraba en los $6,800 aproximadamente y después el Bitcoin rebota hasta los $10,000 aproximadamente un mes después. Entonces, inmediatamente hubieras podido sacar algo de profit. Bien, vámonos de este lado. Aquí el RSI te hubiera dicho que compraras también al final de esta semana. Y bueno, tuviste un movimiento muy pequeño hacia el alza la próxima semana. Después, aquí hubieras podido comprar hasta esta semana. Durante todo este rango hubieras comprado al final de la semana y después tienes un movimiento hacia el alza. Vámonos un poco más hacia adelante. Esta fue una zona muy difícil de operar. El Bitcoin perdió muchísima volatilidad. Aquí se movía entre un rango de aproximadamente $1,000, que para Bitcoin pues es bastante poco. Muy poca volatilidad en esta zona y después de eso pues tuvimos ese rompimiento hacia la baja. Se perdió el soporte de los $6,000. Entonces no era una zona fácil de buscar swings, ¿vale? Pero aún así hubieras podido salir con ganancias. Aquí tuviste una señal para comprar al final de estas semanas, aquí, y bueno, después movimiento hacia el alza. Hubieras podido comprar al final de esta semana, movimiento hacia el alza. Hubieras podido comprar al final de esta semana, aquí, y también tuviste un movimiento hacia el alza. Entonces, incluso bajo este tipo de circunstancias, donde hay muy poca volatilidad, hubieras podido salir con algo de ganancias, ¿vale? Entonces, a mi parecer, el RSI en ese aspecto puede ser muy consistente. Te puede enseñar zonas muy buenas de compra. Ahora, quiero que presten mucha atención a lo que ocurre en esta zona. Como mencioné, el Bitcoin hacia finales del 2018 termina perdiendo ese soporte que se encontraba en los $6,000 aproximadamente. Y nos vamos fuertemente hacia la baja, llegamos aproximadamente hasta los $3,000 como fondo. Ahora, noten cómo es que durante toda esta zona el Bitcoin se mantuvo ahí abajo, perdió también mucha volatilidad en esta zona y el RSI, por supuesto, se fue por debajo del nivel 45. Por lo tanto, pueden haber situaciones en donde entres a este tipo de zonas y salgas casi inmediatamente. No necesitas de mucho capital para hacer estas compras. Pero aquí esta es una corrección mucho más profunda y también más prolongada. Por lo tanto, ¿cuál es mi sugerencia para poder prepararse a este tipo de escenarios? Bueno, mi recomendación para empezar es que dividan su dinero en pequeñas porciones. Lo pueden dividir en 20, 30, 40, 50 porciones. Eso es una elección personal para prepararse justamente para ese tipo de correcciones que son más profundas. Correcciones profundas y prolongadas. Bien. Porque si únicamente divides tu dinero en 10 porciones, por ejemplo, no hubieras podido comprar toda esta parte por aquí abajo. De hecho, vamos a medir cuántas semanas estuvimos aquí. Esto fueron 19 semanas. Entonces, por lo menos habrías tenido que dividir tu dinero en unas 20 porciones, ¿vale? Al menos en el caso de Bitcoin. Pero al mismo tiempo fue una de las mejores oportunidades hablando de los últimos años. Bien. Después de este movimiento, pues fue
todo hacia arriba prácticamente y nos fuimos hasta los $69,000. Bien, entonces esta fue una zona buenísima para ir comprando. Y bueno, tenemos más ejemplos de este lado. No quiero entrar mucho en detalle con los que tenemos por aquí, pero es exactamente lo mismo. Ahora, esto no aplica únicamente para criptos, esto aplica también para acciones. Por ejemplo, vámonos al SP500. Y bueno, de hecho ya tengo marcadas algunas zonas. Podemos ver cómo es que actualmente estamos en esas zonas donde el RSI te dice que pues puede ser buena idea el ir comprando por aquí. Tenemos otro ejemplo acá en el 2020. Esto fue en la caída del coronavirus. Bueno, no la caída del coronavirus, sino las noticias del coronavirus. Había mucho pánico en los mercados y bueno, tuvimos esta caída pronunciada, donde igualmente el RSI se fue por debajo de ese nivel, pero al mismo tiempo fue una excelente zona de compra. Igualmente aquí, muy buena zona para ir comprando. Aquí no tuvimos señal. Aquí tenemos otra señal. En el 2016, aquí y por acá. Entonces, veamos cómo es que el RSI es muy consistente para mostrarnos los fondos del mercado. Pero hay que prepararnos para este tipo de escenarios. Por ejemplo, toda esta zona, el RSI se fue por debajo del nivel 45. Por lo tanto, esta fue una corrección prolongada y también más profunda. De ahí que sea importante que tenga suficiente capital para poder ir comprando todo esto. De hecho, esta fue una corrección bastante prolongada. Vamos a medirlo. Esto fue más de un año de corrección. Fueron 64 barras. Entonces, de ahí que sea tan importante que tengas que dividir tu dinero y ser inteligente con tu dinero. No entren con todo de una, ¿vale? La segunda consideración que hay que tener en mente cuando estamos haciendo este tipo de inversiones es la parte psicológica. Para algunas personas esto no será importante, pero para cualquiera que haya hecho esto con anterioridad sabrá que sí lo es. Y es que, especialmente para este tipo de estrategias, cuando estamos comprando las caídas, váyanse acostumbrando a que el ambiente a su alrededor va a ser de pesimismo y de muchísimo miedo, ¿vale? Y eso fácilmente se nos puede pegar también a nosotros. Y si permitimos que el pesimismo y el miedo se nos peguen, vamos a estar esperando que las cosas se vayan a cero, a negativo, y normalmente ese tipo de expectativas nunca terminan de ocurrir. Puede ser que nos desviemos de la estrategia, que dejemos de comprar porque creemos que esto puede corregir mucho más y entonces se nos escapan estas oportunidades. Recuerden que cuando hay pesimismo y miedo en los mercados, eso significa oportunidad normalmente para el inversor. Entonces, señores, estas son algunas recomendaciones que les quiero dar para este año 2022. No sabemos qué tanto puede corregir el mercado en los siguientes meses, próximos años. Lo que sí podemos hacer es manejar de forma inteligente nuestro dinero, dividirlo en porciones pequeñas y de esa forma siempre tener capital disponible para aprovecharnos de esas caídas. No se dejen llevar por el pesimismo y el miedo que hay allá afuera. De ser posible, no le presten mucha atención a las noticias y van a estar perfectamente bien. Que tengan buen día, señores. Nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.